Producciones Holur presenta Como lo vemos podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Bienvenidos a Como lo vemos podcast. Esperamos que todos estén bien. Nos sentimos muy a gusto de estar con ustedes en esta conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Hoy con un tema bien de época. Recordarles suscribirse, compartir este contenido, darle me gusta y decirnos de qué le gustaría que nosotros hagamos un Como lo vemos. Igual, comentar cómo usted ve cada cosa que tratamos aquí. Doctor Luz, ¿cómo están? Bienvenido. Estamos bien, como siempre. Felicitando a todos en este día de Navidad En o esta en época, en esta temporada navideña que... deseándoles lo mejor, esperando que dentro de la evaluación de su año haya salido la mayoría de las cosas en positivo y que para el año próximo pues sea mucho mejor. Ese es mi deseo para usted. Sí, aunque lo vamos a decir al final, pero sí, esperamos que este año que ya va en proceso de concluir, deje para ustedes cosas que le puedan ser útiles en el año que viene, porque este ha sido un año de mucho trabajo, de mucha gallardía, por así decirlo, pero seguimos tirando y avanzando. Hoy vamos a hablar más o menos de precisamente qué hace el dominicano en sus fiestas de Navidad, cómo se prepara, que si todavía se celebra la Navidad, porque yo escucho mucha gente como, "Ay, Navidad va a pasar ya y uno ni cuenta se va a dar", como que, pero yo creo que no, yo creo que todavía el dominicano hace su ritual, visita a su familia, busca la manera de compartir, de juntarse, todavía las empresas hacen sus fiestas navideñas, quizá no igual que antes y quizá no se siente ese fervor que desde que, como decía la canción, ya se siente la brisa. ¿Ustedes se recuerdan de esa canción? Que habían, ¿verdad? Yo ¿Y no- si me sabor navideño? Yo no me acuerdo. Lu, tienes que Pregunta. acordarte, esa canción no es Por tan vieja. No favor. vaya, no venga a querer a Ahí es ponerme a mí de que como que... la única forma que Luz me da la cuerda es ahí, porque ella... Dije que no se acuerda. O Sí, sea, que tú no te acuerdas de esa No, canción no, de no, Quinito no, Méndez que no, dice, no. ya se siente la Pero brisa está por bien, toda la vamos zona. a No, El porque- cuerpo caracteriza la pero está siguiente... bien, No, vamos a se suponer siente que la... Óyeme algo. tú no eres de la época, El pero hecho por lo de menos la... que de que yo la conozca no significa que yo la haya escuchado en original, porque es el mismo tema que está utilizando el gobierno en su promoción. Y sí la he escuchado en tiempos actuales, pero no puedo decirte que estaba famosa, porque Ya no la entiendo. recuerdo. No, ya entiendo. Es Porque que no lo ella, sé. como el gobierno está usando la canción para el tema de la brisita, eso le repele. Pero a mí no me preocupa. Yo tengo 170 años, no me preocupa eso. Eso nunca me va a molestar. No Jamás. quiero saber de brisa. Ni siquiera de brisa del este. Eso no me molesta. Para nada. Bien, pues yo déjame decirte que esa era una de las canciones que todo el dominicano de una vez de que escuchaba, ya se siente la brisa por toda la zona, el cuerpo caracteriza. Sí, mira, yo creo que la Eso es Navidad... Tumba que el tumba, único tumba. verso Mira. Tumba que tumba, tumba. Mira, Tumba que José tumba, Luis, tumba. José Luis, la Navidad es una época preciosa, Sí. porque Mi niña es loca con la Navidad. siempre se carga de una serie de recuerdos y de encuentros, historias, cuentos, que año por año no lo vas repitiendo. Así es. Cuando yo era niño, la Navidad era buena porque coincidía con las vacaciones. Ujú. Tú salías de la escuela, entonces ya no tenías que levantarte tan temprano para Así ir a la es. escuela, tú te quedabas durmiendo o te levantabas más temprano a jugar con tus compañeros. O sea, eso era una especie de asueto esperado. Ujú. Y eso también se combinaba con la visita de algunos tíos, de algunos primos, Así es. y esos tíos que llegaban y mira estos 3 centavos, mira estos 5 cheles, Así es. o sea, la cosa como que todo era como de ensueño, Sí, de sí, vacaciones, sí. mi tío que yo quiero mucho, que me lleva aquí, que me lleva a comer helado, que esto, que lo... O sea, como niño, uno la disfrutaba bastante. En el barrio jugábamos mucho y había una seguridad que no existe hoy. Pero mira en qué consistía. Al frente yo tenía
a doña Francisca y Bartolo Castillo, y también estaba doña Tinita y Santiago. A la derecha tenía a Santa y Amón. A la izquierda tenía a Justiniano. Y atrás tenía a doña Agustina. Cada vez que tú dabas al frente de una casa de esa, era un vigilante. O sea, tú tenías que comportarte de forma correcta, porque igualito que mi papá, don Misiade, o mi mamá, doña Alesia, te daban una pela si ellos entendían que usted estaba haciendo algo incorrecto. O sea, la educación la daba el vecindario. Así es. Pero habían algunos peligros que la gente de forma inadvertida lo tenía en sus colmados, en las manos de esos niños, que eran los fuegos artificiales. Algo horrendo. Que tengo que admitir que aunque sea horrendo, yo me divertí pila con Sí, esa vaina. yo Habían también. cebollitas Y que yo tú- también, cebollita Sí, y cosas. cebollita, bucapié, El tumbagobierno. tumbagobierno, Tumbagobierno. los chinitos, La la vela, sí, uf. sí, todo Yo ese no tipo de conozco cosas. ninguna Qué de chulería. Y tú llegaste a usar el brillo, que tú lo prendías Sí, eso y te es hacía un efecto asunto de luz, casero. que es el actual LED de ahora. Y la bazooka. Bazooka. La bazooka Con que carburo. era con carburo, Con carburo. y agua. Y agua. Yo llegué a hacer Carburo, eso, agua y llegué a hacer. saliva también, cuando Sí. no había agua. Por Dios, esa parte pudiste habértela ahorrado. Lu no sabe de nada de sí. eso. No, ahora no sé. Eso es lo que yo me estaba riendo hace poco. De que quizás ellos quieren que yo también me acuerde de eso. De No. lo que ellos No, lo que quieren. pasa No, es que las no, cosas no. fueron modernizándose y ya Sí. tú disfrutaste de las cosas modernas. Nosotros teníamos que hacer Sí. nuestras propias cosas. Había, por ejemplo, una bujía de esas de motores que tú le sacabas la parte del Exactamente, centro, eso es y un tirapó. Ese hueco con un clavo. Con un clavo. Más El fósforo, que no quedaba fósforo en la casa de nadie. quedaba- Mito, ¿Dónde está la caja de mito, fósforo? mito. Era el mito del fósforo, ¿verdad? Exacto. No. También. Se hacía también de muchísimas llave. llaves Y que dañadas. carburo, yo Sí, escuchaba a los Muchísimas muchachos llaves dañadas Sí, en tú tiempo de buscando Navidad. el carburo. Si tú Sí, el cogías, carburo era para tú la cogías para la el bazooka. pivote, el eje que Sí, cierra la llave, el pivote, tú lo así. sacabas y eso tenía un huequito. Un huequito. Ahí tú le ponías un alambre y eso Sí. era, ya tú sabes. Sí, los tirapós básicos se hacían o de la llave o de la bujía. Sí. Sí. A nosotros nunca nos pasó nada, pero Gracias a con el Dios. tiempo uno fue avanzando y avanzando. Y a mí me tocó hacer la parte de cirugía en el Gautier. Y luego la parte de cirugía plástica. Ahí entonces empecé a ver cantidades enormes de personas que llegaban lesionadas. Mira, Por esa causa. una vez había una fiesta así, sí, por esa causa, por los fuegos artificiales. Una vez había una fiesta aquí, de esas de Navidad, y un gracioso, celebrando, prende un fuego artificial y se queda con él en la mano. Cuando explotó, se le rajó la mano, se le dividió así, hasta ahí, Dios mío. dividido. Parecía un cangrejo, la mano. La mano parecía Las un cangrejo, muelas. dividida, dos Sí. muelas. También tuvimos uno que fabricaba los fuegos artificiales en el Cibao. No recuerdo si era en Tenares, no recuerdo. El caso fue que el lugar explotó y él llevó una gran parte. A él se le explotó y perdió parte del tejido del muslo interno. Ahí sufrió el escroto, ahí sufrieron los testículos, sufrió el pene. Y duró aproximadamente 2 meses en sala, en cura, le hicimos injerto, le hicimos debridamiento, de todo ese individuo. Claro, salió caminando, pero con ciertas lesiones, y esos fueron los fuegos artificiales. Nosotros tuvimos personas que perdieron una punta de dedo, personas que perdieron dedos enteros, personas con lesiones oculares, lesiones en la nariz. Ahí Sí, entonces... eso de la lección de la nariz, eso era porque hay veces que tú prendías la mecha y como que se apagaba y de gracioso Tú ibas a iban de soplarlo. cerca a soplarla Sí, y sí. eso ardiendo por dentro. ¡Po! En la cara. En la cara. En la cara. Ahí Dios sufría mío. no solamente la nariz, los ojos también. El caso es que se dio una casuística tan elevada que la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, esa misma sociedad de cirujano plástico, porque mucha gente cree que el cirujano plástico nada más es arreglar unas mamas y arreglar un abdomen. Que es No, estético, no es solo no. estético. Es que eso es simplemente Por eso es reconstructiva. es la quinta parte de la cirugía plástica.
La cirugía plástica también es reconstructiva, o sea, la estética es una de 5 patas que tiene para que la entendamos así, Ujú. lenguaje coloquial. Ahí entonces la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica empezó una campaña de concientización a la sociedad y reuniones con las autoridades de turno. De ahí nació la ley 340-09. Quien era el de Interior y Policía en ese momento, Franklin Almeida Rancière. Y el presidente de turno era Leonel Fernández. Ahí se promulgó la ley de control de los fuegos artificiales o fuegos, los pirotécnicos que le llaman. Con eso fue que nació el hecho de que esos fuegos artificiales era prohibido venderlos en los colmados como lo comprábamos nosotros antes. Ujú. Y que cuando se va a hacer un espectáculo de ese tipo, pues hay que hacerlo a través de compañías que ya tienen su permiso y que son supervisados por Interior y Policía. De hecho, cuando van a hacer algún tipo de espectáculo de eso, de fuego, De pirotecnia. de pirotecnia, va a una comisión de Interior y Policía y también está los bomberos de la República Dominicana. De manera tal que de esa ardua labor hecha por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica nació esa ley que controló o desapareció prácticamente todos esos mutilados que nos llegaban a la emergencia. O sea, ya ese de cirugía número plástica. se redujo bastante Totalmente, o nulo. totalmente. Porque ya no está prohibido Y completamente. que quienes lo hacen son empresas con Bajo su personal propia responsabilidad. capacitado y que te hacen una inspección del área donde van a colocar esos fuegos artificiales. Perfecto, qué bien. ¿Estás entendiendo? Entonces, nosotros muchas veces venimos aquí y hablamos de muchos problemas y analizamos muchas cosas, pero nosotros como república hemos dado pasos importantes. Esa ley 340-09 disminuyó la cantidad de personas lesionadas, no solamente en el Hospital Salvador Begotier, sino en todas las emergencias de la República A nivel Dominicana. nacional. Así que yo no entiendo por qué le llaman fuegos artificiales, porque si causan quemadas y no son artificiales. Sí. El caso es que la Navidad, nosotros nunca tuvimos ese tipo de problema. También teníamos muchas personas que se embriagaban, pero no veía Sí, esa cantidad de accidentes. Y eso se puede analizar sí. desde el punto de Mira, vista de que eran menos autos. Hay una También. cosa que yo quiero resaltar y poner de relieve en lo que tiene que ver con la Navidad. Y tiene que ver exactamente con lo que tú mencionas. Es como la gente se juntaba. Tú dices que llegaban los tíos y cada quien aportaba y venía con algo así, pero hay algo que sucedía antes de todo eso. Yo recuerdo que cuando ya entraba noviembre, las comunidades, las calles, se coordinaban y los vecinos en equipo se encargaban de barrer y limpiar la calle completa. Desde sus bolsillos sacaban un pequeño aporte para comprar pintura. Compraban pintura y le daban como cierta pintada a la calzada, a la acera. Decidían de qué color, algunos amarillo, otros morado, otros rojo, qué sé yo qué, y preparaban las calles, se veían, pero no se quedaban ahí. A veces de ese mismo presupuesto que cada quien, con esa colecta que se hacían de 10, 5 pesos, etcétera, compraban también guirnaldas y desde una calle a la otra colocaban esas guirnaldas con mensajes, decoraban. Oye, entonces... Y hecha como con cosas recicladas. Exacto, también se incluían porque había muchas fundas, se usaban fundas para eso de color, incluso habían algunos arbolitos que lo hacían como con funda. A veces ellos recogían fundas, pero cuando no le daba esa cantidad, entonces terminaban comprando algunas extras que le permitían. Pero ¿qué yo rescato de todo esto? No es lo hermoso que se veía, la calle decorada y limpia, es el nivel de hermandad que se daba entre las personas de calle, de la vecindad, La comunidad. y todo este proceso de integración donde los niños y los jóvenes también
Porque yo veo recientemente que se usa ahora de que el poner a alguien con un lazo de aquí para allá, de que con un peaje, No, no, y lo hace, no, pero en esto mi es una pueblo- vaina en como mi para pueblo- cobrar no, en mi pueblo y no, dos o no. tres repartirse y ponerse. En mi pueblo nosotros Entonces, no hacemos eso no es lo que se hacía antes. Y yo vuelvo y te lo digo, yo estoy en contra de todo lo que sea pedir y todo lo que sea está... Pero tú has visto eso, que Eso no, agarran eso no. eso ahora Sí, sí, sí. te sí. ponen un lazo de aquí para allá, Yo un lo de que, sien- yo vamos lo a sien- beber yo lo hoy, siento vamos a hacerlo mucho, pero así. así no, Por favor. así no, así no. Porque es que eso es enseñar a la juventud a estar pidiendo en las esquinas y eso yo lo aborrezco, yo lo Pero odio. cuando ellos Sí. ponen esa lata y esa cosa, es que para arreglar los hoyos, que nadie No, lo no, no, arregló eso es del otra año cosa entero. y tampoco arreglan hoyo. Entonces, no quedan, Le echan tierra. ¿ustedes todo. tienen registro de alguna comunidad o barrio o calle que todavía haga eso de reunirse, pintarla, limpiarla, poner guirnaldas? ¿Ya eso no se usa? En el campo, por ¿Tú ejemplo, tienes? ¿Dónde? Y los militares, Ok. pero ha disminuido bastante. ¿Verdad yo que estoy sí? de acuerdo contigo. Hay una cosa que también nosotros hacíamos en el campo, era que como en Sabana Grande de Boyá hacían frío en esa época, pero un frío terrible, eso era en época de la caña, y la caña no se da muy alta, Ujú. y ese frío venía de los haitises igualito. Igualito. José Luis, entonces uno vivía en una casa de madera y se metía ese frío por la rendijita, Ay. y eso mataba. Entonces, como todos vivíamos más o menos en las mismas condiciones, pues nosotros lo que hacíamos era que nos íbamos a la calle y hacíamos una fogata. Eso sí, nosotros llegábamos a hacer. Ah, sí, sí. prácticamente Era todos muy los años. común antes, las La fogatas eran muy fogata, y común. entonces con el chocolate, Sí, con porque jengibre, la fogata era el excusa o el donde la gente se reunía para reunirse, amanecer, Para reunirse, sí. porque se duraba hasta tarde. Algunos, Sí, los sí. más rebeldes, porque no era todo el mundo, los papás tuyos ya después que eran las 10 de las 12 de la noche, venga para acá, llamando, todo el mundo llamando a sus muchachos. Sí, sí. Pero los más jóvenes que eran, los más adultos que eran Sí, adolescentes ya avanzados. Sí, y se quedaban ahí sí. hasta Y tarde el en esa mismo papá fogata. a veces te decía, quédate aquí conmigo. Y a mí me gustaba eso. Así yo me es. quedaba ahí Y escuchando los cuentos y, mi que la y mi mamá chercha sabía y que era- bebiéndote tu ponche, porque esa doña era terrible. porque a los muchachos les tocaba su poco de ponche. Le daba Oye, su poco de óyeme, ponche. el caso es que ese tipo de situación. Perdón, yo recuerdo que esa era la única época que a mí me dejaban beber un vino moscatel, no, era moscatel caballo blanco. Todavía está eso. Todavía. Sí, porque eso llegaba mucho también el gobierno. Cuando No, daba la eso era caja. clásico, el moscatel Sí. caballo blanco con un ponche. Y yo te voy a decir una cosa, si yo no veo un ponche de crema de oro, No hay Navidad. la Navidad no ha pasado. Sí, mi mamá es el clásico de ella, el ponche Sí, de crema de oro. así nos criamos todos. Mm. Esa dinámica Ujú. de esos barrios fue lo que hizo que muchos de los muchachos engendraramos una amistad que se mantiene hasta Sí, hoy. sí, dura. así es. Se mantiene hasta hoy. Cosa Yo- importante, el yo- tema de la sí, sí, amistad sí, yo y de las conozco relaciones, los amigos. muchísima gente y muchas personas que ya éramos adultos jóvenes, empezábamos a visitar los viejos, que el papá de Osiris, que la mamá de Iván Gatón, que sé yo qué cosa, íbamos pasando por todo eso. O sea, tú cogías una noche para caminar el pueblo. Sí, era una forma de hacer amistad. Y tú sabes, Sí. agregándole algo ahí, que hace poco, no recuerdo dónde fue que escuché, pero voy a ver si lo investigo para ponerlo en los comentarios, que hay universidades que están enseñando cómo hacer amigos. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Al nivel que hemos llegado, porque el ser humano, con esto de la conectividad y de las relaciones por virtual, ha llegado a unos niveles de convivencia que muchas veces no se manifiestan de manera Se ha perdido personal la o interrelacional. naturalidad. Y hay universidades que tú te inscribes Sí. para aprender cómo Estamos hacer hablando amigos. de las grandes universidades, no estamos Sí, hablando de un Exactamente. cursillo Yo voy a de- investigar para ponerlo en los comentarios. Estamos el- Pero el- también el- tienes que entender que son tiempos distintos. Sí, Por ejemplo, tú hacer un amigo ahora es difícil. muy difícil. Porque hay tantas cosas, sobre todo la droga, No, y el ritmo de vida que La no te droga, permite mucho. que cuando viene a ver, tú te Interactuar. juntas con una gente que es un tipo que de aquí a un rato te está ofreciendo droga. Así es. Entonces, ese tipo de situación, nosotros no vivimos eso, Qué nosotros no barbaridad. teníamos eso. Sí, lo más que hacían era compartir un cafecito como el que compartimos nosotros aquí. Sí, Sí. a lo sumo. Entonces hacer amigo ahora como todo el mundo detrás del dinero de una forma
tan soberbia, tan cosa, es una Avasallante. sociedad que tú te quedas pasmado viendo Sí. el movimiento. No te da tiempo para tú tener una buena conversación y Mantener esas costumbres. exactamente ni elaborar una buena amistad con nadie. Tú No hay sabes tiempo otra para cosa que eso. se Nuevas daban. amistades, ¿no? Antes tú esperabas el 31 o el 24 para salir con tu flor. Ah, Ah, no, otra eso era cosa. así. Es otra Eso era cosa. así. El que podía Compraba podía y ropa. se lo O el que merecía. lo dejaban Compraba salir. El que podía y se lo Ven merecía. acá, ¿y de dónde? Tenía su pinta guardada. El que lo Pero ¿de dejaban dónde salir. Yo llegué a venía guardar eso? mi ropa de ¿De dónde octubre. venía eso? Estrenar El 25 de diciembre. cosas, estrenar. Pero- que hay No, que no, hacer. era el 31, era el 31. No, los Lo- 2 días hay que 25. No, estrenar. el del 25 era premium. Era premium. Pero que yo lo que pregunto Porque lo del es, 31 era ¿de dónde esperar el nace? año nuevo con ropa sí, nueva. pero ¿de dónde nace esa cultura? Ah, eso es lo que no sé. No, lo que pasa es que eso tiene origen de la cultura popular y es un tema bastante profundo que es de la cultura universal, ¿verdad? El 25 de diciembre, como se ha dicho, que han nacido todos los avatares cerca de esa época, es donde naturalmente nace el nuevo sol. Es como donde se reinicia el ciclo solar. Entonces, tradicionalmente, desde antaño, se viene celebrando desde la época de la siembra y de ese tipo de cosas, pues ese día, después ya que toda la naturaleza está parida, que ya tú guardaste lo que ibas a guardar en otoño, te preparaste y entonces ese día se comparte y Qué se bonito, reinicia. Qué bonito, sí, pero Sí. Era terrible para los padres que no tenían dinero para Claro, comprar. Ay, claro. Qué tremendo Sí, trauma. Claro. y entonces el año nuevo es Claro. una cultura ya que Sí. no tiene esa, no depende de una tradición meramente natural, pero sí es más cultural. Sí, porque los papás se volvían, tenían que buscar son Loco, de cero, de óyeme, poner el ajá, pantaloncito con un polochecito nuevo al Óyeme, muchachito y y unos era el zapaticos. 24 la cena. Sí. El 25 día de fiesta, que normalmente no se cocinaba y se comía No, lo el que 25 sobraba. El se come de lo del calentado. 24. de los 24, Sí. pero entonces llega el 31 y día primero, y ahí mismito se te mete el día 6 de enero, que es el día de Sí. Reyes, que entonces tienes que comprarte Ay, los soldaditos. Sí. los juguetes. Para una familia pobre, esos No, papás. Soldado y Ay, pistola Para de todas mito. las familias, Eso Asmito, era Soldado. todavía el día de hoy eso Soldado. sigue siendo un Pi- itinerario mira, fuerte. pero por lo soldado, menos hay muchas mira, opciones. soldado, pistola de mito o muñeca María Palito. Unos patines. Ajá, y no te dejaron nunca pistola de agua. ¿cómo que se llama? Un Un yoyo. yo-yo. Un yoyo. Sí, sí. Un juego Que de después ya. llegaron con luces. O había un juego que era que tú lo tirabas y estaba amarrado con una cuerda. El pla, ping pong. pla, Sí. y entonces El caía No, no, del- ese del otro, palito. él dice, el Ah, ping-pong. ese. Sí, Sí. el que el doctor dice, el del chavo. Sí, que tú lo tirabas y lo cosas más El niño estúpidas. Jesús. El niño, Espérate, David quiere agregar algo importante Sí. aquí, David. antes no se regalaba juguete en Día de Reyes, sino era en 25 En Navidad. de diciembre, que era Ujú. Navidad. Y se llamaba el Niño Jesús. El niño Jesús. Sí, sí. Que era que tú colocabas debajo de la cama un vaso Con agua leche o con agua. Y una menta y a veces dice un cigarrillo. para que el camello y esa cosa comiera. Se Entonces, ahí tú reabasteciera. encontraba el juguete. En Y la, el 25, en la región 25. norte es el niño Jesús. Sí, pero también existe la vieja Belén. Que es eso como... para los rezagados. Sí, eso es para lo que no le dio. El Sí, completivo. eso es que Sí. cuando los papás no tenían cuarto, Cuarto, tenía- veían después cuando el Pedía pa- una semana más. Una tradición nueva. La vieja Belén te trajo esto. Señores, lo que estamos Venía hablando lento. es que no es como ahora que las personas a sus hijos les regalan el día del 6 de enero, Todo, puede todo. ser. O en la Navidad. Antes habían, se puede decir, ciertas precariedades. No era tan común. Y era un ritual. ¿Tú me entiendes? Entonces, ritual. para el tema de regalo, aquí se usaba de que el niño tenía que, debajo del colchón, colocar una menta para Santa Claus o, Y un o para, paquetito de- o para el niño Un Jesús. paquetito de hierba abajo también. Sí, No, eso es ratoncito Miguel. eso es para cuando se te cae Sí, uno, sí, creo que. sí. Pero el caso es que como tú dejabas la menta y el muchacho dejaba la menta y a cada rato iba y levantaba. A ver si, A ver si había ido. si había ido. Y si la hierba estaba ahí, si el camello se la había Cónchale. Entonces, ¿qué pasa? Parece que tus familiares, ya sea el adulto de la casa, a veces niño criado con su tío, con su abuelo, cogían su menta y le ponían ahí el pequeño juguetito. Oye, pero cuando tú veías ese regalo ahí, No, 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 eso es una que tú locura. bajabas
y miraba Eso ese es una regalo locura. debajo de la cama, que Eso- tú agarrabas ahí No, es una toda locura. la emoción del mundo. Sí, Y sí. entonces, Y tú creías en la vaina sí, esa, sí, tú creías de que entonces verdad. tú oías el muchachito que le habían Que a mí me regalado dejaron el eso. pito, Sí. pintando allá, Sí, y sí. el otro Es que... un día muy feliz el que entrega. Sí, una bulla porque, y terrible. era temprano, No, porque es el muy 6 lindo. andaban lindo. esos muchachos toditos con su carrito, Bicicleta, y eso patinetas. era un No, desastre. no te duraba 2 días, pero bueno. Caso es que yo veo ciertas diferencias ya. Ujú. Nosotros mismos nos vamos metiendo en una vida de ocupaciones Sí, y de responsabilidades, que tú tienes que ir a esta fiesta, que tienes que ir a esto, que tienes que colaborar, que allí te piden esto, que tú vienes y tú quieres estar y quieres colaborar con todo el mundo, y eso te crea como un estrés y te va olvidando de que es un tiempo para que tú compartas con tu familia, con tus amigos, así es. y más con tus amigos. No importa que se ofendan los que creen, no, los que creen hacer creer a los demás, porque hay mucha hipocresía en esto. Sí, Los familiares siempre están contigo, duermen bajo el mismo techo, están contigo siempre. Los amigos no, ¿entiendes? Y los amigos son personas que tú eliges para que estés a tu lado. De hecho, el que quiera gozar de buena salud psicológica debe tener amigos. Una persona que esté Así todo el es. tiempo solo así es. no es una persona que está sano totalmente del coco. Así es. Aunque muchas personas dicen que esos individuos son interesantes por esto, por lo otro. Yo, a mí la soledad no me gusta mucho. Ujú. Caso es que las responsabilidades que van emanando de tiempos como estos hacen que tú lleves una vida muy acelerada y al final terminas tú prácticamente aborreciendo el tiempo de la Navidad, Sí. porque te cargas demasiado con muchísimas cosas y cuando ya llega el día 20 tú estás hastiado, pero óyeme, estás empezando, porque hay el 23 una desgracia, el 24 otra, el 25 otra. No se termina. Pero no lo veamos así. No se termina. No, Sí. pero le digo, le estoy haciendo toda una cronología desde Sí. niño hasta Sí. ahora, que ya nosotros no creemos en el camello, ni en Santa Claus, Así es, ni nada de esa así es. pendejada, pero tú la viviste, ¿verdad? Y Así qué es. bonito. Pero ya en el momento en el que estamos, las cosas son distintas. Ya tú tienes que resolver problemas. Ya no es tu papá el que va a buscar los juguetes. Tú tienes que buscar el juguete a este, regalar allí. Y no es por el hecho de regalar, sino que el tiempo que tú tienes que utilizar. Y al final terminas tú, al final de mes, Muy saturado. totalmente explotado. No hemos hablado Varió mucho de cosas. la comida. El plato navideño del dominicano. ¿Qué tiene el plato navideño de los dominicanos? Luz, tú que te gusta tanto la cocina. No se puede quedar ensalada rusa. Por tradición, siempre se prepara un arroz especial de manera más básica. Pudiéramos decir que es un moro de guandules, Para que es una algo... cena, Sí, oye, sí, ven, sí. esa vaina. Un moro de guandules. Para Sí. una cena. Para una cena. Pudiéramos decir que es el más básico, el arroz más básico, pero ha sufrido transformaciones e influencias de otras culturas. Sí, por en el donde tema de la arroz- pasa. Sí, el arroz navideño ya le ponen o nueces o otro tipo de tocino o algo dulce, maduro, cosas Y así. por estar inventando hay muy malas experiencias, echándole tantas cosas al arroz ese. Pero el arroz es lo de menos. Las carnes son las que tienen un poco más de complicación, pero ahí está el pollo horneado, que regularmente son carnes horneadas. Puede ser el cerdo, que es muy amado por República Dominicana. Tenemos ensaladas, también con toque navideño. Todo debe tener algo dulce, la Sí. variación navideña. ¿Y tú crees que ahora, como nosotros tenemos los aeropuertos a los gringos, haya ensalada rusa? Ya aprendimos. ¿Eh? Ya está en Yo lo nuestro que no sé, ADN, la rusa. Yo no sé por Sí. qué es rusa. No sería roja, porque es No, como roja. rusa. Es rusa porque viene de allá, de esa Ah, son los zona. rusos que hacen tiene eso. que ser, Sí, porque es yo una no ensalada de papas, realmente. Sí. Pero como es Y de le esa echan remolacha para cultura, que la ponga rusa o roja. Esa es una variante para las personas que la quisieron poner decorativa. ¿Y tú crees que puede haber cena de Navidad sin telera? Telera, Y espagueti. una pasta. Llevan espagueti. una Harina con harina, pasta. por ahí vamos. Sí. Sí, Pero se puede yo pienso variar. que es demasiado comida Las para una frutas, noche. los dulces, Por eso es que no la comemos el 25. las lasañas, los Demasiado. pastelones. Para mí, o Y sea, las empanadas. los pastelitos. Realmente para mí yo disfruto más el 25. Tía Ana, no tía Ana sé- era, tía Sí. Ana
Sí, que porque que vivía patio con patio. O sea, la casa de mi papá, el hermano de tía Ana, y la casa de tía Ana conectaban por el patio. Entonces ahí lo que hacíamos es que uno hacía una cosa y el otro hacía, pero tía Ana Claro. era la Exacto. experta en las empanadas. Ay, Y ella era la que hacía las empanadas todos los años. es un día de la pijama, es un día de Sí, sí, chulería, sí. es un día de tu Tú te comer levantas de tu cama a rico. comer y vuelves y te El clavas. dolor de Sí. cabeza también de la Para los resaca. que Sí. toman Sí, mucho, porque sí. tú puedes manejarlo eso también. Pero me gustaría que hablemos de la música de Navidad. Genial. El vecino está borracho, mi favorita. Óyeme, yo no Ley veo seca una Navidad también. sin la música de Johnny Ventura. Sí, sí. Se convirtió en un estándar, en un ícono de la Navidad. Así es, así es. Y había otro antes, Feliz del Rosario, el maestro. Cheche Abreu. Cheche Abreu, sí. Cheche Abreu. ¿Qué que será mucha- que- que tendrá la negra pola sí, que se sí, va? sí. Genial. Cheche Abreu, yo lo oía cuando era un muchacho. Y yo entiendo por qué muchos de estas generaciones más recientes no lo conocen. Cheche Abreu volvió otra vez a insertarse en la memoria de la gente cuando grabó con la Coco Band, la Negra Pola. O sea, la Negra Pola de Cheche Abreu, pero la Coco Band que estaba pegada en ese tiempo, grabó con el Hizo una maestro. nueva versión. Exactamente, y eso fue un boom. Sí. Y ahí entonces se enganchó otra vez el nombre de Cheche Abreu. Pero Ujú. Cheche Abreu, ya mencioné a... Hay muchos signos que aunque no son con contenido navideño, se han vuelto parte de una tradición por el tema de sin más sabor navideño. Lo que en te donde decía ahorita, se yo te iba a preguntar escuchan- ahorita, Sí. pero no quise interrumpir, que si todavía está así más sabor navideño. Sí, eso, pero yo no eso. lo- La cera, En la Ponen- 100.5, Ok. claro. Pero yo, bueno, que ya Radio yo casi Cima. no oigo, Pero no oigo Sí. había la radio. Habemos personas que era lo que buscamos identificaba expresamente. el inicio de la Navidad. Que era Para, pa, pa, la para, pa. zarandela. Ahora Es el de Sarandela. Feliz del Rosario. Pero, Para pero Sarandela. tampoco se puede hablar de Navidad sin el conjunto Quisqueya. También. No, y el clásico viejo año brindaré, No, y hasta vallenato. que ese es de Rasputín, ¿es verdad? Y, El viejo año brindaré. Fernandito Viejo Villalona año. también. Ah, sí, sí. Fernandito No, y yo sí Villalona. Esteban con historias tan jocosas. Eso, Sí. eso es una cosa que no se explica lo de ellos y Esteban. Sí. Realmente ese tiempo de Navidad marca un periodo de felicidad. Y para mucha el clásico y el Me pavo encanta reía Rasputín, sí. gente. Ese y el era- burro lloraba. ese- Y después, Y los hermanos Rafaelín Rosario. sí, ese Rafael Hernández que estuvo Rafaelín presente en la Hernández, sí. fiesta sí, de la promoción allá en Serapio hace poco. sí. Ese otro clásico, ese. Porque a los Y yo vi muchachos, uno lo que era grabó muchacho, le Henry gustaba esa García. vaina. Yo no sabía en estas El pavo Navidades lloraba, que no y sabía el que burro era de. de Henry Sí, García. sí. El caso es que Eso en la bebida, perdón, Y en Quinito la, Méndez. en la música. Y la bebida, vamos a ver el comportamiento del dominicano ante la bebida. Ese es el mejor Durante- regalo. Tú sabes de que el Navidad. dominicano empieza desde noviembre a hacer su Culturalmente. traguito y a pero comenzar a socializar. ¿qué bebidas son populares en la época de Navidad? No, es que el dominicano es loco con su cerveza. No, Se bebe depende su de rom y los hace uno- gustos Pero yo lo que digo es y las que desde clases noviembre el sociales. dominicano comienza a hacer junte. Sí, eso es increíble. La agenda es desde noviembre que está llena. Eso no está Y malo. eso es una Sí, cosa sí. impresionante. Pero yo, No está yo mal. creo que han disminuido las fiestas institucionales después del COVID. Como que eso No, porque fue que. estamos en O quizá austeridad. se hace a secreta todavía es. Estamos en Porque- austeridad. Recuérdense que antes, señores, los artistas y la comunidad musical era para estos tiempos que se hacía de algo en el bolsillo. Porque eran muchas las presentaciones. Las de no, los y bancos habían eran grandes escondidas. eventos. Pero aguanta, La fiesta de los bancos. Mira qué pasa. ¿Qué ha pasado con eso? Explícame. A nosotros los dominicanos, tú no tienes que escucharnos mucho para irnos a una fiesta. Somos los más fiesteros, somos los más, una cosa que goce más que un dominicano, yo no lo he visto. Ahora bien, es que nosotros tenemos géneros musicales, por ejemplo la bachata, que se ha convertido en algo bastante caro. Ujú. Porque estos artistas para hacerte una fiesta te cobran 2 millones de pesos, otros que te cobran $150,000, otros que te cobran que yo cuánto no, y no, el bolsillo del dominicano no soporta. El tema de oferta y demanda. Pero déjame decirte una cosa, es que si tú tienes una persona que tiene dinero, un
pelotero Ujú. y te paga una fiesta por 3 millones de pesos, no es verdad que tú le vas a cobrar 3 millones de pesos a tú el que tú le vayas a tocar una fiesta, porque no todo el mundo es pelotero, o no Eso todo el mundo es narcotraficante. también es ¿Me estás verdad. entendiendo? Entonces, yo creo que los músicos, Los los precios hay artistas, que... tienen Adecuarlo, tienen ¿verdad? que revisar eso. Porque es verdad que tal vez tú toques 3 fiestas al año, 4 fiestas al año, pero ¿qué tal si tú en vez de 4 tocas 60? Tú sabes que también se democratizó la música, entonces antes era la orquesta en vivo, el asunto, ahora ya eso es como prácticamente una opción, Sí. aunque yo estoy siempre a favor del arte original y de que las fiestas sean, ¿verdad?, en vivo, porque esa es una experiencia muy especial, pero la realidad es que la música se democratizó. Y el DJ, por ejemplo, antes no existía eso. Sí. Exacto. Ahora, donde Y quiera uno tú. tiene acceso a la música también. Exacto. O sea, que todo eso influye. Ahora, a mí me gusta ver las orquestas, porque el arte, como tú dices, Ujú. es algo muy bonito. Sí, sí. Y el Es la arte hay que experiencia que vale. inculcárselo a los jóvenes, Sí. mira, de forma constante y sin cansancio. Ujú. Porque cuando a ti te hacen, por ejemplo, una música sin entrar en ánimo de, porque estamos en Navidad, de criticar. Ujú. Una gente con una computadora te hace dos tonitos, que yo qué cosa, Sí, te está sustituyendo al saxofonista, sí, al Y al trompetista, baterista. al de la batería, sí. al de la tambora, al de la guira. Te están haciendo una cosa ahí que yo no sé si eso es arte, no sé, porque yo soy un, ¿verdad? Bien. Lo es, pero no es Pero tradicional. Sí. realmente tú ver una persona tocando una conga o tocando un buen saxofón o un buen piano, Sí, eso hay que detenerse a mirar eso. ¿Cómo ven ustedes? ¿El dominicano todavía se desplaza a ver su familia, ¿verdad? A los lugares más recónditos del país, en caso de que le toque, porque muchas familias viven, todavía se da el tema en las paradas llenas de gente, los tapones, los de regreso, ¿cómo ustedes lo ven? Lo que pasa es que ahora se ha diversificado más, como el transporte también ha cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado, por eso he hablado poco. No es que yo soy el Grinch de la Navidad, es que yo me crié en un ambiente. Es que tú eres más joven. que No, y todo que yo me nosotros. crié en un ambiente en donde la fiesta y todo era el pan de cada día. Entonces la Navidad era solamente un día más Ah, de no, Cuando- no. Entonces, yo Nosotros tenía- no, sí. nosotros Tú cuando no, llegaba diciembre era porque- diciembre. Porque ella, Venga, Sí. la parada del 9, ¿verdad? Esa parada del 9, el Hija de reguero, mi papá y de mi mamá. Exacto, hija de papi y De mi mami. papá y de mi mamá. esa parada del 9, todo el mundo con su bulto y sus dos muchachos, José o si Luis, la filitia, ahí todo el mundo yo llegué a forzando. meterme por la ventanilla ¿Verdad que sí? a un Pero autobús ven para acá, poder mi llegar hermano. ¿Y tú a te mi crees que era casa. fácil conseguir un asiento No, y para lo ir que al quiero- pueblo? Y lo que quiero decir, que Terrible. era algo muy lindo, porque lo primero, tú lo mencionaste hace poco, que avisaba que la Navidad venía, y lo dice la canción, es cierto, es que se sentía una brisa distinta. Ahora mismo hasta las estaciones se movieron Señores, pero en el trópico. ustedes otra cosa que estamos dejando ahí. Sí. Comprar ese pedazo de puerco, eso es un bobo en los supermercados. Si lo dejaste para el último día, No, Nos- hay que nosotros- llenar el tanque de nosotros- gas, sazonar nosotros- eso y nosotros poner man- eso a hornear infinito No, ahí en ese nosotros horno de la mandábamos a la casa. panadería. ¿verdad? Sí. Nosotros- Ah, sí, se usaba Nosotros eso. lo sazonábamos y lo Sí, mandábamos a la panadería sí, de sí, Don Baní. sí. Y ahí Se le hacían- ponían tu tiquecito, tu vainita, Sí, con un el alambrito, asado. ese Ya de no, fulano. Ya no, porque ya cualquiera tiene una caja china. y Así resuelve es, eso en el así patio de es, su así casa es, eso es verdad. con dos latas de carbón. Sí, pero como quiera los supermercados, esos 23 y esos 24 del corredero, Es una se llevan es la una manzana, se llevan la pesadilla. vaina, Espera, se la llevan... manzana. La manzana, señores. Esto es. Ujú. Óyeme, había una o dos manzanas para la familia entera. Eso era terrible, Dios mío. De verdad que Y bueno entonces- que hemos avanzado. Es verdad. Antes, una Se manzana. dividía como en 8 pedacitos. Pero una manzana, Como en muchacho. 8 pedacitos así que tú podías ver la luna. Pero era precariedad. Pero también Tú le cogí un gusto del era diablo que a ese la pedacito. importación de manzana no era tan masiva como ahora. Así- Ahora tú tienes manzana todo El año entero. todo el año. Sí. Pero aquí solamente se traía manzana en los tiempos de Navidad Sí. y no eran tantas. Sí, que se veían las tiendas improvisadas solo de Sí. frutas navideñas. Sí, las calles. Sí. Mira, se nos quedaron los adornos y Sí. unas cuantas cosas más, pero es posible que como estamos en Navidad sigamos más adelante hablando
un poquito más de Navidad. Quizá para el programa que hablaremos de lo que el dominicano hace en Año Nuevo. O de lo que Ahí hizo, agregamos, o de lo que sí, hizo el año pasado para sí. tener un mejor año nuevo. Ahí agreguemos algunas cosas más. Díganos usted aquí debajo qué usted hace en Navidad. ¿Cómo ve la Navidad de ahora comparada con la Navidad de los años anteriores? Compartir 80-90, exactamente. Compartir este contenido, No se limiten suscribirse, todos, darle like hablen. y hablen de la Navidad porque yo entiendo que para mí es genial. Aún en el futuro no haya Navidad, yo siempre voy a tener como que esa necesidad de que se haga algo sobre esa costumbre, porque tiene que Que ver se con retome. unir la familia, tiene que ver con Sí. aguantar a que no ha llegado el primo fulano, que Bueno, Dormir todos. dormir ahí en todo una apilado, cama, eso es cultura. chulísimo. ¿verdad? Cultura, Dormir Sí. todo apilado. Así que recuerden que este podcast Es llega a una ustedes experiencia. gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar un ambiente natural, Legal Folk Group, eso es asesoría legal de alto estándar, y otros amigos que comparten con nosotros para que esto sea posible. Nos vemos en una próxima entrega de Como lo vemos podcast. Feliz Podcast. Navidad. Hasta la próxima. Como lo vemos podcast.